Hola, ¿qué tal? Un placer. Bienvenidos y bienvenidas todos y todas a este espacio. Este es un espacio que hoy inauguramos desde la Red Nacional de Refugios y bueno, es un placer maravilloso que en este espacio donde buscamos construir un diálogo feminista, donde buscamos construir precisamente este análisis y una reflexión a favor de los derechos humanos de las mujeres, pues esté con nosotras la doctora Marcela Lagarde de los Ríos, que ella es una mujer feminista, antropóloga, es por supuesto una investigadora, es académica, es una mujer referente a nivel no solamente en México, sino a nivel internacional de los feminismos. Y bueno, querida Marcela Lagarde, es un placer que hoy estés como madrina de este espacio que se llama Revolución Feminista. Y bueno, pues ella tiene muchas cosas que compartirnos, pero le pedimos de su tiempo que nos pueda conversar y desde su experiencia y su mirada feminista, precisamente, bueno, ¿cuáles son los retos que hoy enfrentamos las mujeres en todas nuestras diversidades, en todas las etapas de nuestra vida, ante esta nueva normalidad que hemos estado escuchando constantemente, pero que más allá de esta nueva normalidad, pues tiene que ver con los retos y los obstáculos que nos enfrentamos para realmente disfrutar y acceder a nuestros derechos humanos como sujetas de los mismos? Y bueno, querida Marcela, de verdad estamos muy emocionadas que nos acompañes y pues bueno, la palabra para que nos puedas compartir desde tu análisis qué es lo que está pasando, qué es lo que tenemos que hacer también como mujeres y cómo podemos participar para esta revolución feminista y para poder exigir, pero disfrutar también nuestros derechos humanos. Bienvenida. Hola, pues muchas gracias, Wendy. Saludo a toda la gente con mucho gusto y cariño y agradezco muchísimo la invitación a amadrinar el espacio. Creo que es la segunda vez que amadrino a la red. Creo que cuando cumplió no sé cuánto, fui madrina, 15 años, sí. 15 años, fíjate. Bueno, pues entonces nos unen muchas cosas, mucho esfuerzo común y desde luego la sintonía que hemos tenido durante mucho tiempo porque compartimos compromisos vitales para cada quien y desde luego a mí me encanta colaborar y aprender de lo que ustedes hacen. Me gusta mucho que el espacio se llame Revolución Feminista. Quiero empezar por ahí para poder luego hablar de los retos y de todas las preguntas que me has hecho, Wendy. Llamar a un espacio Revolución Feminista, bueno, significa en primer lugar ponernos el nombre. O sea, nadie neutralmente elige la palabra feminista para nombrar las cosas, salvo quien tiene cierta afinidad con el feminismo. Y eso es importante, porque muchas mujeres que son inquietas, que son críticas, que son rebeldes, pero que también son progresistas, no todas son feministas. Es más, muchas de mujeres que están en la causa de las mujeres, que participan, que nunca avalarían una discriminación contra las mujeres por el hecho de ser mujeres, de todas maneras no se asumen feministas y otras sí se asumen feministas. Y quisiera tratar esos dos lados de esa moneda de la identidad feminista, asumirla o no asumirla, aunque estés de acuerdo ya cuando lo platicas, cuando lo conoces. El tema de que se llame revolución también es muy importante. Tampoco es una categoría neutra, es una categoría cargada de imaginario y para nosotras en este país que se hizo a punta de revoluciones, por lo menos tres grandes revoluciones, incluso ahora se habla de una cuarta, se le llama transformación, pero es
para no usar la palabra revolución. Pero me parece importante que entonces feministas tomemos esta palabra revolución para nombrar lo que queremos hacer, lo que nos proponemos, con lo que nos identificamos. Y es con un cambio estructural, con un conjunto de cambios estructurales, con muchos conjuntos de cambios estructurales. La clave es que se trata de cambios profundos en aquello que ocasiona los problemas que queremos enfrentar. Cambios porque las cosas no son como queremos. Cambios porque queremos mejorar las condiciones de vida de mujeres y hombres a partir de que somos mujeres y hombres. O sea, no obviando ese hecho, sino resaltando nuestra condición de género, de mujeres y de hombres, y plantearnos desde ahí, desde ese lugar, crear una nueva articulación y una nueva relación entre los géneros. Y si cambia la relación entre los géneros, entre mujeres y hombres, en la manera en que son mujeres y que son hombres los hombres, entonces también cambia las relaciones sociales en general, cambian los espacios, cambian las prácticas sociales, cambian la organización social del mundo, cambia todo, porque mujeres y hombres estamos en todas partes. Todos los espacios, todas las temáticas nos son muy importantes y estamos comprometidas con muchos temas. Nosotras como feministas, desde luego, estamos comprometidas con todos los temas de la modernidad y desde luego del progreso y de la construcción de la calidad de la vida. Calidad de la vida es un concepto utópico que usamos desde una perspectiva del desarrollo humano con la corriente del pensamiento formada por Amartya Sen, el Premio Nobel de Economía Solidaria, la llamó alguna vez economía moral también, y nosotros le llamamos a veces a esa economía feminista, porque la basamos en la solidaridad social. O sea, fíjense qué bonito, una franja de convergencia de movimientos distintos, pero que confluimos en una utopía, en un afán por lograr que la vida sea vivible, que ya bastante difícil es vivir. Pero si además nuestra vida está marcada por la desigualdad, por la injusticia, por la violencia, por la pobreza, por todas esas formas perversas de modo de vida, de economía prevalecientes en una sociedad como la nuestra, que es enormemente desigual. Nuestro país, en cifras, en porcentajes, en estadísticas de desarrollo humano, es uno de los países que tiene más brecha de desigualdad en el mundo, a la par que muchos países africanos y desde luego que países como Turquía, donde las mujeres, todavía muchas mujeres, no todas, pero de sectores sociales, viven formas de desigualdad brutal. Todavía hay matrimonio forzoso, todavía hay venta de mujeres, hay muchas cosas. Pues nuestro país se parece en muchos sentidos a esos países,
por la desigualdad, la brecha de desigualdad, que es grande. Además, la percibimos con mucha sensibilidad, por ejemplo, nosotras y muchas otras mujeres, porque en nuestro país se han dado procesos de revolución y de transformación social paradigmáticos con valores modernos, democráticos, formidables. La revolución de independencia, pues, ni más ni menos que erradicó la esclavitud en nuestro país. La revolución del 17, que es la que tenemos aquí a la vuelta, esa revolución, bueno, se benefició de lo que ya había hecho la revolución del 57, que fue repartir la propiedad de bienes de manos muertas, o sea, de la iglesia, y que acumulaba enormes fortunas, y desde luego de las comunidades indígenas. Entonces, fíjense cómo un movimiento de reforma tuvo una luz maravillosa. Ahí se gestó la educación mixta, por ejemplo, para mujeres y hombres en la formación, en la primaria, digamos, ¿no? La educación mixta. Se crearon, por ejemplo, escuelas para mujeres, para formar maestras. Se hicieron cosas muy innovadoras desde el punto de vista de la igualdad y del avance de las mujeres también, porque el ámbito social es muy supremacista en relación con los hombres, ¿no? Que ocupan escalas muy altas de desarrollo en comparación con mujeres de su misma clase social, de su mismo sector, de su mismo estrato o etnia o familia, y los hombres tienen grados altos de poderes monopolizados por ellos. La sociedad los monopoliza para los hombres y desde luego para que tengan supremacía sobre quién, sobre las mujeres y sobre otros hombres. Y quisiera aquí introducir una pequeña definición política para podernos seguir. Y son una casualidad, son construidas. Y la sociedad es una sociedad que tiene muchos estratos, estamentos de organización social que configuran etnias, que configuran pueblos, comunidades, territorios, regiones, ciudades, barrios, clases sociales, grupos de interés, en fin, se trata de una sociedad patriarcal, donde, de acuerdo con Celia Amorós, que tiene la mejor definición de patriarcado, ella dice que el patriarcado es esa organización del mundo que es meta histórica porque la encontramos asociada a sociedades pasadas, a sociedades esclavistas, feudales, al Renacimiento, en nuestras tierras que son renacentistas de alguna manera, porque así se inauguró, por ejemplo, la Nueva España como un espacio del Renacimiento español, y se vinieron a hacer la América para acá. Es una sociedad metahistórica que está basada en el dominio, en la dominación. Ya no basta decir en el poder, y voy a decir por qué. Porque hay poderes positivos. También luego los vamos a ver. En la segunda parte vamos a ver cuáles son poderes positivos. Pero los poderes negativos que destruyen, que dañan, que someten,
son poderes que tienen esa característica primordial de dominar, de someter, de volver subalternos a los demás, a los otros, a los diferentes. Y los patriarcados entonces están muy enredados con poderes también imperialistas, colonialistas, en fin, ahora hablamos de poderes neoliberales. Son metahistóricos, crean mecanismos de dominación y desde luego benefician, y ahí es lo que quería decir que plantea Celia Amorós, que son de beneficio para un género en general, que es el género masculino, y es también en general un beneficio para el hombre abstracto, imaginario, el hombre simbólico. Y es también un beneficio para los hombres concretos de carne y hueso y un pedacito de pescuezo. Esos hombres se benefician del patriarcado. Es más, muchos los conocemos nosotras. Son nuestros colegas, nuestros parientes, nuestros amigos, nuestros novios, nuestros vecinos, nuestras visitas, nuestros jefes, nuestros dirigentes, nuestros colegas. Están en todas partes, ¿sí? Y muchos de ellos no creen ser patriarcales, pero lo que no saben, aunque sí lo usan, es que son patriarcales a veces hasta sin querer queriendo, porque la sociedad está funcionando para que ellos se puedan beneficiar y para que tengan privilegios. Ojo, ahí sí hay privilegios. Son privilegios de una franja enorme de supremacía masculina y los hombres, por el solo hecho de ser hombres, tienen, por ejemplo, asegurado un sitio territorialmente hablando en una mesa. Hay un lugar para un hombre, jefe de familia, para el padre, para el abuelo, para el que pasó por ahí. Pero hay un lugar en la tierra a tal grado que si hiciéramos una reforma agraria para dotar en igualdad de tierras a mujeres y a hombres, sería una mega transformación social lo que tendríamos que hacer, porque los hombres acaparan la mayor parte de la tierra en nuestro país y acaparan el capital, ese que está en los bancos, que es financiero, que es de ahorro, que es capital para funcionar en la producción, en el comercio. Los hombres se benefician de eso. Hay ahora, por cierto, mucho tiempo después de que surgió la banca patriarcal, ya hay bancos que tienen una perspectiva de género para incorporar a su clientela a derechohabientes, a cuentahabientes, mujeres con programas específicos, créditos baratos, apoyos. Bueno, han tenido que pasar 3 siglos para que haya ese tipo de redistribución buscando la equidad hacia la igualdad entre mujeres y hombres. El patriarcado está en todas partes, está en nuestra cabeza, en la mente, está en nuestros afectos, está en nuestro cuerpo, está en nuestra imaginación, pero afortunadamente lo hemos ido sacando de todos esos espacios y a eso nos dedicamos las feministas. Las feministas somos expertas en desmontar
en desmontar de nuestra conciencia ideas patriarcales, en dejar de pensar patriarcalmente, en dejar de tener afectos patriarcales, por ejemplo, admiración por los hombres violentos, tal como sucede en las ideologías patriarcales corrientes en nuestro mundo. Y en esas ideologías se enseña a mujeres y a hombres a esa forma de el amor que es la admiración, de admirar a hombres violentos o a hombres corruptos o a hombres ladrones o a hombres incluso violadores, hombres que han cometido delitos, hombres que han cometido feminicidio. Es increíble, pero así pasa. Y otra parte, estamos tratando de hacer la crítica a nosotras mismas, a nuestra propia conciencia y subjetividad, a nuestra afectividad. Llevamos los últimos años trabajando arduamente desmontar el amor romántico en los afectos de las mujeres, sobre todo para que no seamos objeto de dominación amorosa a través de estas relaciones románticas. Y buscamos otras formas del amor, otra connotación, otra intensidad, otro por qué, qué es lo que nos conmueve de la otra gente. Bueno, eso lo digo para que vean hasta dónde se cuela el patriarcado, hasta en el amor. Y nos hace mucho daño porque es muy difícil desapegarte de algo que amas o de alguien que amas. Y es muy complicado no sentir pena, no sentir deseo de proteger, no sentir deseo de exculpar, no sentir deseo de volver a confiar, porque hemos sido educadas antes para eso. Entonces, el feminismo, y con esto quiero redondear esta idea, lo que nos ha permitido a las mujeres en las sociedades patriarcales ha sido tener una conciencia de que somos entes sociales, que no nos pasan cosas porque ya nacimos así, echadas a perder. No, nos pasan cosas porque vivimos en un mundo en el que hay un conjunto de fenómenos que nos hacen muy complicada la vida a las mujeres, muy áspera, muy difícil, plagada de violencias continuas, simultáneas, de distintas dimensiones de nuestra persona, violencias contra nosotras, contra nuestros bienes, si es que tenemos algún bien, contra nuestros hijos, a veces hijas, para dañarnos a nosotros. O sea, encontramos que el patriarcado es cruel con las mujeres. Y así como Celia decía que es metahistórico, Kate Millett tiene una definición formidable. Dice que el patriarcado es un orden de dominación en que unos hombres, machos, varones, unos hombres dominan a otros hombres a través de muy distintos procesos económicos, sociales, militares, etcétera, y también dominan todos esos hombres, los dominadores y los dominados, todos dominan a las mujeres, desde luego a las distintas mujeres, y se aprovechan de lo que las mujeres hacemos en el mundo. Dice Kate Millett que entonces el patriarcado es muy complicado porque tiene
formas de dominación sobre hombres. Unos hombres dominan a otros hombres, por ejemplo, a través de la guerra. Todas las guerras, además, aunque haya pasado por ahí alguna mujer, ya ha habido guerrilleras, ya ha habido revolucionarias, en general las guerras son muy masculinas y muy machistas y muy patriarcales. Son un mecanismo de destrozo entre hombres para impedir que puedan convivir juntos y que más bien unos someten a otros, les expropian cosas, tierras, mujeres, riquezas, pensamiento, religión, lo que ustedes quieran. Y todos esos hombres, aun quienes han sido dominados, muchas veces dominan a mujeres. Todos los hombres, digamos, como síntesis teórica, todos los hombres por género están en condiciones de dominar a todas las mujeres por género. Pero resulta que no solo somos género, tenemos características de clase, tenemos características de ser gente de armas, algunas, otras no. Tenemos características de capacidades distintas, de habilidades distintas, de recursos, de acceso a espacios y a bienes. El feminismo lo que viene a hacer es a nombrar que el patriarcado hace eso, es un orden de dominación en el que incluso hay mujeres que se benefician de ese orden de dominación. Mujeres dominantes, mujeres de clases altas, de etnias racistas, de grupos racistas también, y una se asombra cuando ve en procesos electorales a las mujeres apoyando candidatos machistas, terribles, racistas, sexistas, misóginos, y ahí van muchas mujeres acostumbradas a aceptar todo eso, o hipnotizadas o anestesiadas. Pero el feminismo surge entonces, lo voy a decir ya en 3 pasos. Primero que nada, surge en la modernidad, en el mundo entero. Solo en donde hay modernidad ha habido feminismo. Y hoy, después del inicio de la pandemia, ya podemos decir con mucho orgullo que hay feminismo en todo el mundo, como bien se expresó el 8 de marzo con las manifestaciones en todas las partes del mundo mundial, pero además con una agenda compartida como la defensa de los derechos humanos de las mujeres y las niñas, la defensa de la igualdad entre mujeres y hombres y de la equidad en la convivencia, así como la defensa del acceso a la justicia para las mujeres y para cualquier sujeto oprimido. Bueno, el feminismo plantea entonces, surge en la modernidad y se va desarrollando en todos estos siglos de modernidad que en estas tierras se inauguran en el siglo XVI. Tenemos desde entonces el inicio de la modernidad. Tenemos alguna alma feminista maravillosa, pero ya estamos en el siglo XVII. Se llama Sor Juana Inés de la Cruz, Juana Inés, que fue la primera gran reconocida, leída, estudiada, declamada, recitada en este mundo. Es la primera feminista que no tenía ese nombre porque ni siquiera se usaba entonces hablar de feminismo.
pero el contenido, claro que lo tuvo. Ella vindicó el derecho de las mujeres a estudiar, a pensar, a ser críticas, a ser maestras, a enseñar y transmitir su experiencia sabia como conductoras de conocimientos y todo lo que Sor Juana hizo. Bueno, a esa época corresponde, eso es modernidad. Que alguien como Sor Juana, una monja, pueda pensar en sí misma, ya es un fenómeno moderno. La modernidad se caracteriza por la individuación de las personas. Las personas entran en la posibilidad, por ser modernas, de ser independientes y autónomas. Ese fenómeno no se da más que en la modernidad, y es cuando sobreviene la modernidad que mujeres como Sor Juana eh, se rebelan ante la exclusión de las mujeres de ese fenómeno moderno del yo misma. No había yo misma. Sor Juana se atrevió al yo misma y por eso fue perseguida por la Inquisición en persona de su confesor, el obispo poblano que la persiguió y que logró que la castigaran, la acusó de soberbia por pretender ser ella misma. Fíjense lo que significa la construcción en millones de mujeres en el mundo de una conciencia de que son seres humanas, son personas independientes, autónomas, pero además con toda la carga que eso significa: movilidad territorial, movilidad horaria, inclusión en espacios donde antes estaban excluidas las mujeres, actividades que estaban prohibidas, como leer, incluso leer la Biblia estaba prohibido para las mujeres. Algunos hombres podían leer la Biblia en esos siglos que son el mundo colonial, el virreinato en nuestro país, y luego ya el inicio de todo lo que vino después. Pero en esa época se da el inicio de la modernidad. Por eso, si leemos a Sor Juana, nos suena tan actual, porque es totalmente moderna. Nada más le faltó tener una computadora enfrente y entrar con nosotras a una plataforma para que nos dijera sus poemas maravillosos como Hombres necios que acusáis a la mujer sin razón, sin ver que sois la ocasión de lo mismo que culpáis. Es una joya de poema crítico de la identidad patriarcal y de cómo los hombres acusan a las mujeres de aquello que ellos cometen, y que lo cometen además contra las mujeres, ¿no? De lo mismo que culpáis. En fin, yo recomiendo esa lectura. En todos los cursos de feminismo la pido, se las pido a ustedes. Busquen Hombres necios, está en las obras completas de Sor Juana. Ya hay varias ediciones pequeñas de obras de Sor Juana, aforismos que podrían leer para formarse afectivamente con la voz literaria de Sor Juana, para desarrollar el afecto de la mismidad, el yo misma, que es una construcción feminista, como bien sabemos. Entonces, el feminismo hace la crítica de la modernidad
que fue progresista, ahora terminó, la modernidad que fue progresista, pero que estuvo basada en la desigualdad entre mujeres y hombres. O sea, los hombres se beneficiaron muchísimo más de la modernidad que las mujeres. Pero a muchas mujeres en esta época moderna, mirar a los hombres existir, desarrollarse, potenciar lo que son, hizo que muchas quisieran también tener esa oportunidad de ir a la escuela, de estudiar, de trabajar fuera de la casa, de percibir un ingreso, todos los anhelos utópicos de las mujeres quedaron plasmados como crítica feminista de la modernidad. Por eso fue solo hasta entonces que el feminismo irrumpió. El feminismo, y con esto cierro, es una propuesta paradigmática para construir, como lo estamos haciendo, un nuevo orden social, un nuevo orden mundial, un nuevo orden de géneros en el mundo que ya no acepte la desigualdad y por el contrario promueva la igualdad entre mujeres y hombres con equidad. Y desde luego que ese conjunto de transformaciones permitan eliminar las formas aberrantes de dominación patriarcal. Esa es la propuesta del feminismo, que a veces no conocemos en sus términos, pero sí decir que en México, y es la última cita histórica que voy a hacer ahorita, en México el primer congreso feminista, para que echen las campanas al vuelo, fue en 1916. Esas mujeres que serían nuestras bisabuelas eran feministas. Llamaron a su primer congreso feminista y no por casualidad, y como empecé diciendo, no con neutralidad. Quisieron asumir el paradigma feminista, la crítica al patriarcado y la construcción de un mundo democrático con derechos para mujeres también y desde luego con recursos y sin privilegios masculinos. Obviamente, en un mundo así, en esa utopía, no entra la violencia. El feminismo es pacifista y de los distintos feminismos que alguna vez coquetearon, como decimos por ahí, con alguna forma de violencia para acceder a poderes, me parece que no prosperaron nunca y que más bien las feministas nos hemos caracterizado por ser afines a la filosofía de los derechos humanos, desde luego, y a un concepto moderno de justicia, ¿no? De justicia universal, sin desigualdad y desde luego para eh, lograr una convivencia pacífica en todos los órdenes, en el mundo, en nuestra vida personal, en nuestro país, durante la pandemia, en nuestras movilizaciones. Las feministas en general no promovemos actos violentos. Es más, ni siquiera usamos lenguaje violento, ni agresivo, ni sensacionalista. Aún en nuestro lenguaje extendemos una mano, somos dialógicas, como es, digamos, la epistemología feminista, reconocemos la diversidad y dialogamos. Y vamos con esa secuencia intercambiando y aprendiendo unas de otras. Querida Wendy,
ya me paro aquí, me faltan algunas ideas, pero mejor las vamos viendo como tenías programado tú, a través de las preguntas o como tú me indiques. No, bueno, maravilloso por mí y seguramente por todas las personas que nos están siguiendo. Queremos seguirte escuchando, pero en todo esto que nos compartes hay varios puntos de reflexión que me gustaría ponerlos sobre esta mesa de análisis, ¿no? Uno es efectivamente, bien lo narraste, pues tenemos más de 200 años en este proceso de independencia y de revolución, pero las mujeres seguimos sin tener acceso realmente a nuestros derechos y a disfrutarlos, ¿no? Seguimos viendo este mismo discurso de Sor Juana, donde se culpa a las mujeres por ser víctimas de feminicidio, donde se cuestiona dónde estuvo, en qué lugar, la forma de vestir. Tenemos 11 feminicidios diariamente en nuestro país. Tú, bueno, eres quien parte del concepto de feminicidio y lo pones justamente en la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. Me gustaría justo preguntarte qué está pasando en este país para que estemos en esta crisis, me parece, así lo percibo, de derechos humanos, donde efectivamente se arrebata la vida de las mujeres desde este patriarcado, este machismo, y que además, pues bueno, tenemos declaraciones donde no pasa nada, hablabas del amor romántico, y también se romantizan las familias, y se romantiza que no pasa nada en este país y se pues minimiza las violencias y se dice que no sucede. Y esto es por personas, como bien dices, dirigentes, en este caso el presidente y muchas otras personas que invisibilizan. Y me parece pues importantísimo conocer tu visión. Varias feministas nos parece que, bueno, el discurso pues marca y el discurso perpetúa la impunidad y sigue naturalizando estas violencias. Pero ¿qué pasa? O sea, ¿qué sucede para estar en estos índices tan graves de feminicidios, esta invisibilización? ¿Y qué es lo que le debe el Estado mexicano a las mujeres, a las niñas, a todas las mujeres en todas sus diversidades, querida Marcela, desde tu percepción? Ya me dijiste tantas cosas que ya se me olvidaron todas, pero le entro por una partecita Claro, y sí, sí, tú me sí. dices. Efectivamente, nosotras somos feministas, hemos vivido en nuestras propias vidas procesos interesantísimos, enriquecedores, muy complicados. No hemos tenido necesariamente buena escucha, eh, tampoco, eh, a ver, no, otros movimientos no se han definido como feministas, como pasa en otros países del mundo, donde el movimiento ambientalista es feminista, el movimiento ecologista es feminista, el movimiento por la economía solidaria es feminista. No, en México la mayor parte de los movimientos, incluso progresistas, que además plantean otro mundo es posible, hablan de cambios profundos, no asumen la desigualdad entre mujeres y hombres como parte de una agenda política prioritaria. Bueno, y ahí estamos nosotras. ¿Qué hacemos? Hacemos mucho. Yo te oigo hablar, Wendy, y tú tienes un discurso organizado y ya te sale como si estuvieras cantando en la regadera de tu casa. ¿Por qué? Pues porque como feministas compartimos una cultura, compartimos la construcción de interpretaciones de los fenómenos, hacemos cosas juntas. Por ejemplo, esta red no existía y algunas colegas se dieron a la tarea de crear algo en el vacío, no estaba. Y desde que llegó la red a ocupar un espacio, a vindicar los derechos humanos, las mujeres, en particular el derecho a una vida libre de violencia y más en particular el derecho a tener un espacio de protección y seguridad para su vida violentada. Ese cuenta con una red extraordinaria. No había, pero
tú tienes discurso, yo tengo discurso. Hoy me atreví a citar a feministas entrañables, mis maestras, bueno, que voy a decir que Sor Juana es mi maestra, pero que yo admiro tanto, ¿no? De las que he aprendido todo lo que yo sé y alguna que otra cosa que he aprendido de otras personas. Pero eh, el feminismo no es compartido por todo el mundo y como dije, el patriarcado está articulado en todos los órdenes sociales, económicos, políticos. Obviamente, por ejemplo, el patriarcado inunda la política de partidos políticos, de asociaciones políticas, de congresos, de los estados, del Congreso Federal. Es más, inunda el espacio judicial, el poder judicial, o sea, el patriarcado está en todas partes. Y nosotras, en cada espacio, hemos ido demoliendo cimientos del patriarcado. Hemos ido demoliendo muros. Pongo este ejemplo porque como hemos visto demoler tantas cosas, sabemos de qué estoy hablando. El patriarcado hay que desmontarlo, hay que eliminarlo, hay que erradicarlo. Les di 3 verbos. No dije hay que disminuirlo un poquito. No, dije, como dijo la convención Belén, bueno, la Belén do Pará dijo mejor, pero la CEDAW dijo que estaba por eliminar todas las formas de discriminación contra las mujeres. Y años más tarde, Belén do Pará aumentó y dijo que lo que buscaba era la erradicación de la violencia, todos los tipos y modalidades de violencia contra mujeres y niñas. Y ahí vamos. Y tenemos instancias internacionales y inventamos organizaciones, fundaciones, espacios académicos, seminarios, maestrías, diplomados, para difundir el feminismo, pero para formar en feminismo, porque el feminismo no es tan sencillito de decir estoy de acuerdo con una cosita, no, una tiene que ir comprendiendo por qué las feministas hacemos qué cosas, en qué estamos trabajando, cuáles son nuestras causas, quiénes son las feministas reconocidas, porque todo eso tenemos que enseñarlo y tenemos que aprenderlo para poder salir con fuerza, a convencer, a explicar, a dialogar, para que otras personas puedan comprender y además para resolver un problema de atraso, un atraso enorme porque no están al día en cuanto a una de las concepciones más ricas y complejas que ha venido a asumir una modernidad transformada, reformada a partir de las concepciones feministas de igualdad, de buena vida, de justicia, de derechos humanos. Esa es lo que ha planteado esta modernidad que ha surgido de la crítica feminista. El feminismo, las feministas, les hemos dicho a los grandes humanistas modernos, oigan, ¿y por qué se olvidaron de las mujeres? ¿O por qué ni siquiera mencionan a las mujeres? ¿O por qué no está en su reflexión filosófica aquello que preocupa a las mujeres? ¿Y por qué hay tan poquitas filósofas en el mundo y teólogas en el mundo? ¿Y por qué hay tan poquitos directores espirituales de distintas
espiritualidades vigentes en el mundo. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué el humanismo no alcanzó para las mujeres? Y justo eso me lo enseñó Graciela Hierro, lo aprendí de ella, y cuando yo escribí un texto donde decía que el feminismo es un humanismo, ya lo escribí emocionada, y que lo lee y que me dice, oye, no es un humanismo. Al revés, el feminismo surge porque el humanismo se olvidó de las mujeres, y son mujeres que tuvieron la posibilidad de estudiar textos, de leer, de asistir a reuniones revolucionarias o reformistas. Surgieron feministas que querían ser humanistas, pero no les dio porque el humanismo no incluyó a las mujeres. Todos los humanismos, Kant, bueno, los Nietzsche, todos fueron humanistas androcéntricos y supremacistas masculinos. Y lo que hace el feminismo es desmontar eso, hacer la crítica teórica de ese paradigma por su contribución a las desigualdades y a la opresión de las mujeres. Y ahí arranca la construcción de una nueva reflexión filosófica que se llama feminismo y que abarca no solamente a mujeres y a hombres, sino muy diversas problemáticas en la reflexión sobre el ser, la existencia, el mundo, la tierra, nuestro compromiso con generaciones futuras, todos los temas éticos del mundo contemporáneo. Y desde luego el tema de la igualdad sigue estando en el centro. Y en países como México, como tú bien lo dijiste, sí avanzamos, hacemos algunas cosas, pero luego hay oídos sordos o hay incluso acciones contrarias al desarrollo concreto de los avances en materia de derechos humanos de las mujeres. Yo he sido una de las que he estado respondiendo al presidente de la República con algunas de sus disonancias que me parecen impropias de un gobernante del siglo XXI. Me parece absolutamente algo reaccionario, conservador, fuera del tiempo, del lugar. Ya no, pero además ya no tendría por qué ser, porque en México hay muchos espacios donde hay una voluntad de construir relaciones equitativas y justas entre mujeres y hombres. Hay gente que se dice feminista, que se manifiesta feminista, que hace marchas, que hace mítines, que crea canciones, que hace consignas, que exige, que crea informes, que atiende los dramas ocasionados por el patriarcado, etcétera, etcétera. Hay todo eso, que es un gran capital histórico para aprovechar el espacio, si es que se quiere hacer, para gobernar de cara también a la igualdad. No puede haber, pienso yo, democracia contemporánea sin igualdad genérica. No puede ser, sería un contrasentido. Y que alguien que gobierna no promueva la igualdad y el respeto a las mujeres, a la causa de las mujeres, al feminismo como tal, como una filosofía compleja que tiene una ética formidable de equivalencia humana, que ha llegado a otras concepciones desde el feminismo. El feminismo debatió desde hace 3 siglos
la equivalencia humana como el cimiento de lo que queremos construir como vida común y corriente, como modo de pensar, como modo de estar en el mundo. Y bueno, eh, hay políticas gubernamentales contrarias, hay recortes presupuestales. Recuerdo que hace poco le hicieron un recorte a los refugios, afectando el funcionamiento de lo que hacen los refugios como una contribución a erradicar la violencia contra mujeres y niñas y crear espacios de seguridad para la vida de mujeres y niñas. Ni siquiera eso respetan. Entonces, tenemos que tener paciencia, somos nosotras muy pacientes, pero también mucha firmeza y también exigir nuestros derechos como lo hacemos todos los días y que más y más personas, organizaciones, movimientos asuman la causa de género feminista como su propia causa, porque la representa, es una causa que tiene que ver con la condición humana de cada quien y también con la condición compartida por mujeres, por hombres, como los más semejantes seres de este planeta, esas mujeres y esos hombres. Por tanto, decidimos las feministas que somos equivalentes. No vale nadie más por ser mujer o por ser hombre. Todos valemos lo mismo, valemos todo. Ese es el valor humano, todo. Es un valor absoluto y no es comparable con el de nadie para subir o bajar. Todo eso tenemos que difundir, explicar, formar a la gente en esta historia, en estas disciplinas, para que sepan de dónde vienen los derechos humanos de las mujeres, de dónde vienen iniciativas como las redes de refugios. Yo conocí el primer refugio para mujeres en Sevilla. No conocí antes los refugios que ya había en México. Ni siquiera sabía que había. Lo intuía porque era obvio. Ya después sí lo conocí. Pero quiero decir que mucha gente no conoce quiénes somos, no sabe qué queremos y luego hay un gran amarillismo por parte de medios de comunicación para reportear lo que hacemos, para mostrarnos en las peores facetas, para usar estridencia cuando se habla de mujeres o usar un lenguaje sexista y no tenemos buena prensa, hay que decirlo. Y a veces en la radio, en la televisión, tampoco. Tampoco hay suficientes programas para que podamos hacer ahí parte de nuestra gestión civil o gubernamental. Hay instancias en los gobiernos en este país ocupadas por personas feministas que gobiernan, que son legisladoras, que son magistradas, que son secretarias de Estado, que son gobernantes y que son feministas. Y eso lo hemos construido en las últimas décadas en nuestro país. ¿Y saben cómo lo construimos? Eliminando el sectarismo entre nosotras. Antes solo les hablábamos a las del mismo color político. Antes solo nos hablaban aquellas que estaban de acuerdo con nosotras o del mismo partido o del mismo grupo. Bueno, pues nosotras hemos sido artífices de la eliminación
de ese sectarismo que tanto daño nos hizo a las mujeres en el pasado. Todos nuestros derechos humanos ya reconocidos en la Constitución, en las leyes, la Ley General de Acceso, en la Ley de Igualdad, en la Ley de Niñas, Niños, en la Ley de Trata, en todas estas leyes de derechos humanos han sido construidos de manera plural. Y eso es una riqueza política. Habemos millones de personas en México y en el mundo, desde luego, que sabemos intercambiar, que sabemos construir coaligadas, que sabemos enredarnos y que ponemos por encima de nuestras discrepancias nuestra sintonía. Siempre adelante va la sintonía, adelante va aquello en lo que podríamos tal vez estar de acuerdo y en donde hay desacuerdo va al final, de tal manera que vayamos desahogando una agenda compartida. Como ahora en nuestro país se están construyendo derechos humanos. Uno, gravísimo, complejo, difícil de construirse. El derecho humano a la salud integral, a tiempo, pública, sin dilación y de alta calidad. Ese derecho humano nos tiene vueltos pandemia, nos tiene vueltos confinamiento, nos tiene vueltos no movilidad, nos tiene enmascarados, nos tiene todo lo que nos tiene. Y le vamos a dar toda nuestra energía para que en nuestro país y en otros países del mundo, en el mundo, podamos colectivamente comprometernos con los derechos humanos que son integrales. Yo subrayo el derecho a la salud, casi haciendo una disección, pero está articulado con los otros derechos. Y tenemos, por ejemplo, el derecho humano a una vida libre de violencia para las mujeres que en este momento, en esta pandemia, según reportan en algunos periódicos que sí reportan con perspectiva de género y en informes institucionales, se dice en abril había aumentado el feminicidio en nuestro país el 7% en abril, pero antier dieron la cifra de 35% de aumentos de feminicidios, declarados feminicidios, ¿no? Hay reportes sobre violaciones a niñas en el confinamiento por parte de familiares y conocidos en ese confinamiento en que las mujeres y las niñas en muchos casos quedan confinadas con agresores que irrespetan incluso la protección que puedan brindar madres a esas niñas o niñas que puedan brindar a sus hermanas, hermanos, en fin, el tema es muy delicado. El confinamiento tiene que ser cada vez más un espacio de seguridad y de confianza. Y tenemos que averiguar y tenemos que reportar y tenemos que analizar, investigar qué está pasando adentro de las casas, además, hoy convertidas en aulas. Estamos viviendo, y con esto quiero introducir otro tema, a través de la pandemia y de toda la desgracia que hemos vivido, del sufrimiento que se ha generado, estamos viviendo una gran transformación del mundo. Por ejemplo, tardamos siglos en lograr que hubiera educación pública. Pues resulta que ahora la educación pública es doméstica también. ¿Y qué va a pasar allí? ¿Y qué va a pasar
con el espacio escolar que tanto bien le ha hecho a las mujeres y a las niñas. Y lo digo, yo soy de las generaciones de pioneras, bueno, no de las niñas, pero sí de las universitarias. Yo soy de las primeras generaciones de ingreso masivo de mujeres a las universidades, donde tuvimos que lidiar y pudimos convivir en espacios mixtos con maestros, con colegas, con compañeros. Aprendimos la mixtura de género y las niñas de hoy y las jovencitas, las adolescentes, requieren un espacio extra doméstico para socializar genéricamente de manera democrática. Y eso es parte de construir ahora los derechos humanos de mujeres de todas las edades. Para hablar más de educación, diré el tema de la brecha tecnológica. Yo soy una de las que no sé, yo soy analfabeta en estas materias y necesito el espacio y el tiempo para estudiar y dejar de adivinarle a la computadora, porque eso es lo que hago. Y ya me he vuelto adivina porque ya hasta entro a las plataformas y puedo participar. Pero allá hay una gran brecha entre mujeres y hombres en la formación, en el acceso a nuevas tecnologías y a todos los universos que se abren ahí, culturales, de formación, de placer, estéticos, de arte, todo lo que está allí esperando que las mujeres también de todas las edades, las mujeres mayores, las niñas, nos incorporemos a esa manera de aprovechar la catástrofe para impulsar, como hemos hecho siempre, cambios progresistas, cambios benefactores. Todo se resquebraja y, perdónenme, pero también, qué pena, pero hay una parte en que esa ruptura permite mover cosas inamovibles del pasado que estaban en nuestros usos y costumbres. Y hoy se mueve todo. Aprovechemos para mover a favor de una visión feminista, de una política feminista. Impulsémosla allí donde estemos, impulsémosla con otras mujeres. Nos hace falta mucho trabajar, afinar, ser creativas con la sororidad que tanto nos ha posibilitado mejorar la calidad de nuestra vida. Necesitamos sororidad para impulsar los derechos humanos de mujeres y niñas en una era feminista con un paradigma crítico del orden patriarcal y también alternativo que anuncia una sociedad eh, estructuralmente igualitaria. Ese es el gran reto, salir de estas sociedades tan desiguales, tan injustas, que generan tanta pobreza y tanta violencia, para dar el paso a un compromiso ético con ese desarrollo sustentable, integral para todo el mundo y desde luego con la democracia desde una perspectiva feminista. No sé si colorín colorado o tú dirás. No, bueno, buenísimo. Decirte muchas gracias, por supuesto. Has estado contestando algunas de las preguntas. Tenemos más de 230 personas escuchándote. Gracias a todas las personas que nos están siguiendo en esta primera emisión de Revolución Feminista. Y precisamente la revolución será feminista o no será. Y me gustaría poderte plantear tres preguntas rápido, así como muy concretito. Varias ya las has contestado, pero
pues bueno, para que las personas, mayoritariamente son mujeres las que nos están haciendo esta pregunta. Hay una que, todas son muy importantes, pero hay una que está relacionada justamente con esto que acabas de decir y preguntan, ¿es posible legislar feministamente desde estructuras patriarcales que cada día se erosionan más? Desde estructuras patriarcales, sí. Todas las leyes que hemos hecho, que sí hemos hecho, las hemos hecho en esas estructuras, pero reformadas. Cuando nosotras hicimos la Ley General de Acceso, las diputadas mujeres éramos el 22% de 500 diputados y diputadas. Imagínense eso. Hoy tenemos paridad. Esta es la legislatura de la paridad, ha sido la legislatura de la paridad. Bueno, hemos ido introduciendo cambios, normas para generar la democracia ahí en esas estructuras que tienen contenido patriarcal, pero el Congreso es lo que tenemos para respetar el contrato social que ahí se delibera y se vota. Y nosotras somos defensoras de un espacio en el que podamos ir confiando. Pero primero tuvimos que lograr el voto para las mujeres en 1953. Luego tuvimos que participar muchísimo en el 68 y después las jóvenes creando democratización y libertades después de una brutal represión gubernamental. Después hemos hecho y volvimos y tornamos y llegamos a ese momento de 22%. Con ese 22%, que además no todas eran feministas, la mayoría no era feminista, logramos convencer y logramos pactar y logramos compromisos legislativos, parlamentarios, para poder introducir el más humano de todos los derechos que concentra a todos, el derecho a la vida libre de violencia. Y lo legislamos, y legislamos la igualdad, no tenía paridad. Luego se hizo una reforma y se introdujo el concepto de igualdad sustantiva. Y luego la otra reforma reciente, la igualdad con paridad. La paridad en todos los órdenes, en todas las esferas de la vida social. Ahí vamos. El mundo es patriarcal, hegemónicamente patriarcal. No podemos decir, pues nos vamos a Yucatán y allá no hay patriarcado. Antes así decían, ¿no? Si quieres vivir en paz, vete a Yucatán, que está muy bonito. Bueno, con todo y que tuvimos ahí el primer congreso feminista, no prevalecen ahí relaciones de igualdad. Pero sí, y siempre lo he señalado, a mí me asombra mucho escuchar la trova yucateca, porque de toda la música popular que se canta en las regiones de nuestro país, quién sabe por qué, pero yo creo que el feminismo tiene mucho que ver. No hay canciones de ardidos, de despechados, de vengativos, de amenazantes, de violentos, no hay. La trova es dulce y es cariñosa y trata con una dignidad a las mujeres que da gusto escuchar una buena canción de la trova yucateca. Sí tiene que ver porque ahí sucedieron muchas cosas antes de 1916, como para que 300 mujeres se reunieran. No llegaron del cielo, llegaron de sus vidas, de haberse convencido un día de dejar de hacer, otro día de ir a una reunión, otro de formar un comité, hasta que llegaron a su congreso feminista. Ya habían simbrado conciencias, marcos familiares estrechos,
habían modificado muchas cosas. Entonces, las feministas hacemos leyes. Hasta que se acabe el patriarcado, seguiremos haciendo leyes. Nada más que espero que el patriarcado se debilite tanto porque nosotras y otros millones y millones lo debilitemos, que acabe desapareciendo, y que quede en los museos de la ignominia para que no se nos olvide y no repitamos ese oprobio que es el patriarcado. Ya no sé si dije algo que querías o Sí, si no. no, por Bueno, supuesto que sí. Claro que sí, dijiste todo y trastocaste otros de los puntos. Y justamente hay otra pregunta, ¿no? Y que sin duda el que se derribe el patriarcado es un anhelo que muchas feministas, muchas mujeres tienen y tenemos, y que bueno, también tiene que ver con esto que hablábamos hace rato, ¿no? También de una revolución interna, el cambio también de estar constantemente en un proceso de despatriarcalización, que lo tenemos atravesado también como mujeres y que también tenemos que empezar a deconstruir eso en el lenguaje, en las relaciones. Y otra pregunta que está relacionada con eso es, ¿cuál es el camino para inculcar el feminismo en niñas en entornos de pobreza, con rezago educativo, con violaciones a los derechos humanos como vivimos hoy día, cuando hay una cultura de tolerancia a esta violencia machista? Muy amplia tolerancia la pregunta. y fomento. Bueno, en primer lugar, nosotras, por, por compromiso vital, necesitamos crear condiciones de seguridad para las niñas. Es un compromiso de género, por sintonía de semejantes, porque las niñas son lindas y magníficas y equivalentes, y porque no es justo que haya ese tipo de violencia. Entonces, ningún tipo de violencia. Necesitamos ir creando espacios de confianza en el núcleo familiar, el doméstico, escolar, laboral. Eso es nuestro trabajo, pero que ya no sea un asunto de las mujeres crear espacios de confianza de género. Tiene que ser un compromiso social, colectivo, de mujeres y hombres, de instituciones, de sindicatos, de universidades, de gobiernos, de municipios. O sea, aquí toda instancia tiene que ponerse las pilas para hacer el mundo vivible para las niñas y los niños, porque tenemos esa responsabilidad como personas adultas. Tenemos que garantizarles un mundo con derechos humanos. Y bueno, en eso estamos y en eso vivimos. ¿Podríamos mejorar? Claro que sí. Yo estoy segura que con esta revolución tecnológica que estamos integrando a nuestras vidas, vamos a generar mucha innovación en la comunicación y en la formación, por ejemplo, para fortalecer, para empoderar a las niñas y que ellas puedan estar capacitadas para bloquear, para quitarse de una situación de violencia o para hablar, para denunciar, pero tienen las niñas que tener enfrente en sus vidas mujeres confiables, mujeres que les estén diciendo: hoy yo velo por ti, estoy contigo, ya no solo en el famoso mentoring, ya no solo como tutoras, sino como confiables, como quienes estamos trabajando por la seguridad, por la intocabilidad de las niñas y por todos los temas. O sea, también el embarazo adolescente, y ahí están millones, bueno, no son millones afortunadamente, son decenas de miles de adolescentes embarazadas en la pandemia, la mayor parte embarazos no planeados, sin protección,
sin deliberación, sin decisión autónoma y libre. Y bueno, tenemos que entender y hacer entender a la sociedad que las adolescentes y las mujeres requerimos ese derecho inalienable a decidir sobre nuestro cuerpo, nuestra vida, sobre nuestra salud sexual y reproductiva, sobre la interrupción del embarazo. Es un crimen que no sea legal, es un crimen de agravio comparado, por ejemplo, que las mujeres en la Ciudad de México tenemos el derecho de género de la interrupción del embarazo durante las 12 primeras semanas, ¿sí? Pero resulta que en Veracruz no, o en Guanajuato no, o en Coahuila tampoco, o que hay mexicanas de primera y de segunda, no. En la ley general hay un apartado que se llama el agravio comparado y es cuando los derechos son diferentes por entidades federativas. Y eso en un pacto federal republicano basado en la igualdad no puede ser. Tenemos que tener los mismos derechos en todas partes. Desde luego, los derechos humanos se construyen a la alza, o sea, a que todas las mujeres en México tengamos el derecho a decidir, que se apruebe en todos los congresos de este país, en la legislación local, y bueno, pues cada paso que damos es en medio del patriarcado y es para desmontarlo. Cada derecho estamos desmontando. No se deconstruye el patriarcado, por favor, lo quiero puntualizar. Deconstruir quiere decir que sí te quedas con el núcleo del paradigma y lo cambias en las cosas formales por las que no estarías de acuerdo. Entonces, para poner un ejemplo, el patriarcado se desmonta, y por eso lo dije hace rato, a través de 3 verbos. Uno es el patriarcado, se desmonta a través de su eliminación y de su erradicación. Esa es la manera de que desaparezca. No lo deconstruimos, porque al deconstruir algo queda y queremos que quede de ese paradigma, pero criticado desde la perspectiva feminista. Ejemplo, lo que hicieron y hemos hecho las feministas durante toda la modernidad. Hemos hecho la crítica a la modernidad, es una crítica deconstructiva. ¿Por qué? Porque anunciamos que sí queremos la modernidad, sí estamos de acuerdo con la utopía moderna, pero no con la atopía. Estamos a favor de que haya igualdad, de que haya todo lo que le cambiaríamos. Y entonces sí, de construir para avanzar. Simone de Beauvoir, por ejemplo, deconstruyó ella a 3 o 4 intelectuales extraordinarios de la modernidad. A Marx, pero se quedó con Marx. A Freud, pero se quedó con Freud, con el psicoanálisis. A Lévi-Strauss, pero se quedó con la antropología de la diversidad. Bueno, hay una crítica, ¿por qué? Porque todos fueron androcéntricos y todos fueron supremacistas, pero idealmente aspiraban como hombres, como humanidad, decían ellos, a eliminar la explotación, la opresión, la discriminación, y en todo eso estamos de acuerdo. Entonces, hacemos la crítica y les decimos, pues eres androcéntrico
y no voy contigo ni a la esquina. Bueno, entonces vamos a mejorar la cosa y vamos a ver cómo si vamos a la esquina con igualdad, con justicia, con reconocimiento mutuo, con deliberación dialógica, con justicia, y vamos haciendo la deconstrucción. Entonces somos modernas, pero ya no somos humanistas, somos feministas, porque le hemos hecho la crítica al humanismo moderno. Colorín colorado, este cuento se ha acabado. Querida Marcela, pues bueno, maravilloso como siempre. Contestaste, creo que todas las preguntas y vas tejiendo precisamente, y bueno, pues, cómo no, si eres una referente, y lo sigo diciendo, del feminismo en México y a nivel internacional. Tenemos una audiencia que sigue. Muchas gracias por estar. Es maravilloso, insisto, abrir este espacio de diálogo feminista con la presencia de una mujer que nos ha acompañado a muchas feministas, que ha sido referente y que yo en lo particular, siempre que la escucho, siempre me lleva a la reflexión y siempre aprende de ella y aprendo de mí misma. Y la invitación es eso, ¿no? Hemos caminado y transitado en este camino donde hay que seguir enredándonos en los conocimientos, acompañándonos, reconociéndonos, y que eso me parece algo maravilloso que siempre he aprendido de Marcela Lagarde, de reconocer los liderazgos de las otras y en ese proceso construirnos y reconocernos a nosotras mismas, aún en las disidencias. Así que, pues bueno, espero que se hayan enriquecido todas las personas que nos han acompañado el día de hoy. Sigan nuestra transmisión, va a ser cada 15 días, los jueves de 7 a 8:30 de la noche, donde tendremos estos espacios de diálogo. Y pues bueno, querida Marcela, un abrazo sororal de parte de muchas mujeres feministas y seguramente de muchos hombres que han aprendido a desmontar sus privilegios y su patriarcado y su machismo, y que necesitamos que sigan haciéndose responsables, como bien lo has dicho en muchas ocasiones, de ese desmontar su patriarcado. A nosotras nos toca apropiarnos de nuestro poder, de promover nuestro empoderamiento y ejercer y disfrutar nuestros derechos en todas las diversidades. No sé si quieras decir algún mensaje de cierre con el agradecimiento y gratitud amorosa. Bueno, yo agradecerles su escucha, como siempre, y decirles que estoy muy dichosa de estar en el Zoom con todas las personas que estamos viajando aquí. Eso por un lado. Y cuando dijiste, y muchos hombres que seguramente han desmontado cosas, en general no llego al momento de echarme el rollo o un rollo sobre los hombres y el feminismo, que me parece central, porque además lo promuevo y lo trabajo, pero como que no me daba el tiempo para dirigir, pero todo lo que dije es para mujeres y hombres, ¿no? Pero sí me sería interesante explicar cómo desmontamos las cosas y qué es urgente desmontar en la condición masculina, que ese es todo un tema del feminismo contemporáneo muy importante. Bueno, pues si nos aceptas en algún otro momento, en otro espacio de Revolución Feminista, hablamos justamente de ese tema fundamental para que los hombres asuman su compromiso, que es de con acuerdo. mucho gusto, Wendy, con mucho gusto. Muchas gracias, querida Marcela. Gracias a todas y todos los que nos están siguiendo. Y bueno, pues seguimos aquí sumando acciones, articulando esfuerzos a través de la Red Nacional de Refugios por la vida y la dignidad de todas las mujeres en todas sus diversidades, como nos los ha enseñado nuestra querida maestra Marcela Lagarde. Un abrazo sororal, Marcela. Buenas noches. Igual, a todas. Gracias.